Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos Ipúa. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y disfruta del servicio. Capítulo 40, versículos 9 en adelante. Vamos a leerlo todos de una forma antifonal y vamos a estar muy atentos a lo que leemos. Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Yo leo uno, ustedes leen otro y dice así de la siguiente manera: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Lean el siguiente. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? Escuchen la pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante?
o me compararéis, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Todos el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué no le brindamos un aplauso a este Dios grande que nosotros tenemos, hermanos? Aleluya, hay razones suficientes para alabarle con el alma, con el corazón, porque Él es el único digno de la alabanza y la adoración. Aleluya. Ni un otro Dios, ni un otro Dios, Aleluya. ni un otro Dios manera vos, Jesús. Dios en el cielo, Dios ribatera, ni un otro Dios manera vos. Eta Jesús, con eso vida queda. Dios en el cielo, Dios ribatera, ni un otro Dios manera vos. Puta calma el viento fuerte, ni un otro Dios manera vos. Puta conta mi cabina, ni un otro Dios manera vos. Oh Jesús, tengo presencia, tera tan tembla, ni un otro Dios me amó. Eta Jesús, un beso me queda. Dios en el cielo, Dios ribatera, ni un otro Dios me amó. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay sino tú, Jesús, sino tú. A tu presencia tiembla la tierra. No hay otro Dios como tú. Dile solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Solo con Él me quedo. Dios en el cielo, Dios en el cielo, Dios en la tierra. No hay otro
otro Dios como tú. Que calma el necio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios. Y como mi Dios, no hay otro Dios. Como mi Dios, no hay otro Dios. Great and one at the beginning, when we got the Lord Most High, King in glory and creation, now revealing in our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without
Aleluya, aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso en batalla. Hemos venido a adorar al único y sabio Dios, al más grande, al único grande. A ese Dios grande y misericordioso es a quien hemos venido a adorar y a alabar y a exaltar en esta mañana. Vamos a batir nuestras manos. Vamos a presentarnos como ese culto racional hacia el Señor. Vamos a decirle: grande y fuerte eres tú, Señor. ¡Vamos! Grande y fuerte es nuestro Dios. Dile: y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Una vez más vamos a decirle que Él es grande. Dice: grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dilo. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle que Él es grande. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más: grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle una vez más que es grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. que si me agobian los problemas, Él me ayuda. y si en el lodo he caído, Él me levanta. y si llegan las angustias, Me fortalece con poder. la fortaleza de mi vida es Jesucristo. que si me agobian los problemas, Él me ayuda. y si en el lodo he caído, Él me levanta. y si llegan las angustias, Me fortalece
iré. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. y si me agobian los problemas, Él me ayuda. si en el lodo he caído, Él me levanta. si llegan las angustias, Me fortalece con poder. la fortaleza de mi vida es Jesucristo. si me agobian los problemas, Él me ayuda. si en el lodo he caído, Él me levanta. y si llegan las angustias, Me fortalece con poder. y yo Voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer, y yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer, y volaré a las alturas, yo me iré, y volaré como las águilas muy alto iré. y volaré A las alturas yo me iré. Y volaré como las águilas muy alto iré. adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Escuche esto, aquí está el poderoso. ¿Quién? Aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Dígalo fuerte, Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, alza la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. vamos iglesia, y adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Una vez más, aquí está El poderoso. ¿quién está aquí? Aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios Y lo exaltamos, Jesús es Rey, alza la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. adoremos al Rey, y poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos y adoremos al Rey. Dígalo, iglesia. Adoremos al Rey. Y poder y gloria Unción y victoria. salen de su trono. Y adoremos al Rey, Adoremos al Rey. levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Y adoremos al Rey, y poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Oh, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Dilo, yo cantaré y gozaré, y en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré y danzaré
y en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces, ¿qué pasará? Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré y danzaré, y en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, nos ha hecho libres. Aleluya, aleluya. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres, hermano. Por eso estamos en esta mañana, en este lugar. Porque Él nos ha dado libertad. Nos ha hecho libres, aleluya, para adorarle, para reconocerle a Él como el único Dios todopoderoso, el único que tiene el dominio, la autoridad sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Si quiere darle un mejor aplauso al Señor, hermano, hágalo en esta mañana, porque hay 1000 razones, 1000 motivos para aplaudir la grandeza y la presencia de nuestro Dios. Él está con nosotros porque Él es fiel a su palabra. Aleluya. Bendito su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermanos, amigos, están cómodos. Y bueno, nuestro Dios se deja sentir. Amén. Él es el centro de nuestras reuniones. Él es el que le da el sentido a nuestras reuniones. Si Él no estuviese con nosotros aquí, hermanos, esta sería una reunión del común. Pero nuestros cultos, nuestras reuniones marcan la diferencia, porque en ella el centro es Dios. Amén. Y si creemos que Él está presente en nuestras reuniones, pueden suceder cosas sobrenaturales.
Amén. Los que están enfermos pueden ser sanados por el poder de Dios. Aleluya. Y cualquiera que sea la dificultad, el problema, Él es suficiente para ayudarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bonito es alabarle, ¿verdad? Qué bonito es cantarle y sentir su presencia. Bueno, en esta mañana quiero anunciarles que la directiva de caballeros tienen un programa muy importante que se estará iniciando los días 28, 29 y 30 del presente mes, y tiene como lema: hombres a otro nivel. Bueno, quisiera invitar de pronto a los hermanos y a los amigos caballeros que de pronto no se han inscrito para hacer parte de este programa. Yo creo que todavía los hermanos están tomando nota en las inscripciones para que podamos estar en este importante programa. Hermanos, de verdad que vale la pena esforzarnos. Nuestro hermano William, promoviendo este evento, él ha dicho, y bueno, seguiremos insistiendo en ello, de que organicemos la agenda y que cada uno de nosotros podamos esforzarnos, cuadrar en nuestros trabajos para que podamos estar aquí en este evento tan importante como es el Congreso de Caballeros. Así que aquí está la publicidad, aquí está el video. Fuiste creado con propósito, ¿verdad? Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Yo quisiera aprovechar... Congreso de Caballeros. Diseñado para algo mayor. Fuiste creado con un propósito. Es momento de forjar resistencia. De volver al diseño original. Mayo 28 al 31. Hombres a otro nivel. Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. La Iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la Iglesia. Nuestra Iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros somos
venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Anoche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana
que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad. Y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Recordando a todos lo que ya nos estaban diciendo acerca del Congreso de Caballeros, estamos invitando a todos los varones, amén. Desde el jueves tendremos una conferencia, el viernes tendremos otra conferencia, el sábado tendremos 2 conferencias y el domingo los cultos. El sábado las mujeres las vamos a dejar libres. Amén. Así que van a venir los hombres a la conferencia. Va a estar con nosotros el hermano Edilberto Ortiz dándonos estas conferencias. Y nuestro lema es hombres a otro nivel. Amén. Hombres a otro nivel. Así que esperamos de todos ustedes su respaldo y que aprovechemos estas oportunidades. Amén. Todo lo que la iglesia hace para que podamos vivir mejor y ser mejores. Amén. Y necesitamos hombres que marquen la diferencia. Amén. Los necesita la iglesia, los necesita la familia, los necesita la sociedad, los necesita el mundo. El mundo necesita hombres a otro nivel. Amén. Precisamente por perder el lugar que Dios nos ha entregado es que el mundo ha ido yendo en direcciones contrarias. Amén. Así que todos nuestros jóvenes los esperamos y a todos los varones. Así que cordial invitación. La directiva de los caballeros, ellos se están inscribiendo. Levanten la mano aquí los que están de la directiva de los caballeros. Esas manos levantadas, con ellos se pueden inscribir. Amén. Por favor, inscríbanse con ellos para que podamos tenerle también una libreta que le van a obsequiar, un lapicero, y para que lo incluyan en el refrigerio. Amén. Así que por favor inscríbanse. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a mirar también un corto video de la visita que Dios nos permitió hacer a San Martín. Amén. Hace 8 días, hace 8 días Dios nos permitió estar con mi esposa en San Martín. Y hermanos, hemos establecido ya la obra en aquel lugar. Así que queremos mostrarles algo de lo que Dios nos permitió realizar allá en la visita. Amén. Bueno, eso es aterrizando. La hermana Mónica nos dio una conferencia a las damas sobre la importancia de la comunicación. Bautizamos 4 nuevos hermanos en el nombre del Señor Jesús. Hicimos la oración por la familia que va a estar al frente de la obra en ese lugar. Hermano, ese es el saloncito que tenemos allá, gracias a Dios, ya establecido, donde ya se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es el grupo de personas que visitan la obra en aquel lugar, hermanos. Amén. También celebramos servicio de Santa Cena. Compartimos con
los hermanos allí ese momento especial. Oramos por la familia que está a cargo de la obra en ese lugar. Así que, hermanos, gracias a Dios tenemos que decir en este momento, en San Martín ya hay una congregación, amén. Ya hay una obra, ya tenemos un hermano encargado. El salón, hermanos, está, bueno, está adecuadito para el inicio, amén. Así que miren el grupo, hermanos. Devuélvame esa imagen un momentico, hermanos. Bueno, si pudiéramos adelantarlo solo al final. Bueno, hermanos, la verdad es que me alegra mucho ver todo ese grupo de simpatizantes, hermanos, que están asistiendo a la iglesia del Señor en San Martín, amén. ¿A cuántos nos alegra? De verdad que nos alegra, ¿cierto que sí? Ese es el grupo ya de simpatizantes que tenemos allí. Hay un grupo de hermanos bautizados y, hermanos, ya hay otro grupo que está recibiendo doctrina. Así que damos gracias a Dios por ello, por la labor que se está haciendo. A todos ustedes, hermanos, gracias. Gracias por sus ofrendas. Los socios misioneros, desde aquí estamos sosteniendo la familia misionera en San Martín. Nuestro hermano Vicente, nuestro director de misiones extranjeras, nos entregó esa tarea. Bueno, encárguese en Aruba de la obra en San Martín. Así que, hermanos, en obediencia a lo que nos han encomendado, pero que a la vez es una bendición para nosotros, amén. Hemos establecido la obra en San Martín. A Dios gracias por ello. Y ya estamos orando por Guadalupe, amén. Hermanos, ya estamos orando a Dios por Guadalupe. Que Dios obre, que Dios nos bendiga y que Dios dirija su obra en aquel lugar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Bueno, ahí queda la foto donde nos reunimos. Habían cerca 46 personas. Estábamos reunidos en ese culto. Los cultos ya los miércoles los hacen con 20 personas. Hermano, cuando uno se compromete con Dios, Dios se compromete con uno. No lo olvide, cuando te comprometas con Dios, Dios se compromete contigo. Así que hay personas que han estado dispuestas a renunciar a muchas comodidades y privilegios de su estudio, como el caso del hermano Andrés, su estudio, la universidad, ser profesor de la universidad. Y yo allá lo veía arreglando las sillas y yo le dije, venga, yo le ayudo a arreglar la silla. Lo veía barriendo el salón, entonces dije, bueno, voy a recordar un poquito. Entonces me puse a barrer el salón con él. Y de verdad que da alegría, hermanos, porque eso es posible cuando uno ama este llamado a Dios, amén, este llamado a servir, y de seguro Dios los bendecirá. Amén. Y eso es lo que necesitamos, que hayan jóvenes y hermanos dispuestos a entregar sus vidas por la causa del Señor. No interesa lo que haya que dejar a un lado, a lo que haya que renunciar, pero de seguro Dios nos bendecirá. Amén. Y vamos a ver la obra en San Martín avanzar y crecer. Amén. Digan amén, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cada persona que allá conozca a Dios será una bendición para nosotros. Se lo repito, hermano, cada persona que en San Martín conozca de Dios, para la iglesia aquí será una bendición y un galardón en el cielo. Amén. Gloria al Señor. Así que sigamos orando y apoyando la obra de Dios. Hermano, vamos a orar por las misiones. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, la iglesia del Señor
Estamos presentes actualmente en cerca de 50 países alrededor del mundo. Están abriendo otros lugares. Estamos trabajando. La idea es que Guadalupe se abra, pero en Europa están proyectados a abrir Croacia, están proyectados a abrir otras obras hacia el norte, hacia la parte de los países bálticos y los países escandinavos. La obra de Dios se está abriendo hacia allá. Hermano, la obra de Dios se está expandiendo hacia otros países de Asia. La obra de Dios se está expandiendo a otros países en África. Amén. Otros países en África. Un hermano de nuestra iglesia, el hermano Tito Vázquez, pastor, fue misionero en África hace unos años. Regresó a Colombia. Miren eso, hermano, regresó a Colombia. Tenía una iglesia muy grande, muy bonita, pero él decía: tengo una llama adentro que no la puedo resistir. Así que él habló con el consistorio de ancianos que él estaba dispuesto a irse a seguir predicando a África. Renunciaba a todo lo que tenía en Colombia y se iba a ir a África a predicar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, esa llama, cuando alguien conoce a Dios, hay algo que lo va a impactar, que lo va a hacer ir al precio que sea, hermano, pero va a querer cumplirle a Dios ese llamado y esa gran comisión. Amén. Así que vamos a orar por las misiones. Vamos a orar por las misiones, que Dios obre en cada lugar donde está establecida la iglesia. Oremos por la obra aquí en San Nicolás, la obra en este lugar, la obra en San Martín, la obra en el Caribe. Amén. Vamos a orar y luego oraremos por otras peticiones que estamos orando. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar por los socios misioneros. Esperamos que ese listado de socios misioneros crezca. Amén. Hermano, qué bueno poderle decir en algún momento a nuestro director de misiones: hermano, Aruba está dispuesta a apoyar con algo también para la obra en Guadalupe. Amén. Digan amén. Hermano, qué bonito, qué bonito. Hace unos años Dios nos permitió ir a Martinica y ya hay un misionero allá. Ahora Dios nos permitió ir a San Martín, ya hay alguien allá encargado de la obra. Y Dios me ha permitido pasar por Guadalupe y tengo fe que esa isla, que es de cerca de 500,000 habitantes, ha de conocer también de Dios. Amén. Está la isla de Dominica. Hermano, la zona insular es muy grande. Están las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes estadounidenses. Todo eso es una zona insular muy amplia. Que Dios nos ayude, amén. Oremos por la obra misionera. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios eterno. Oh Padre bendito, gracias Señor. Gracias Dios por la obra misionera. Gracias Dios por nuestros directivos, nuestro hermano Vicente Arango, Dios, el honorable consistorio de ancianos, el gran sentir misionero, Dios, que ha impactado y ha contagiado la vida de muchos de nosotros. Y hoy, Dios mío, desde otros países estamos respaldando algunas obras nacientes en otros lugares. Ayúdanos, Dios, bendice la obra en cada lugar, en cada país, en los lugares donde está empezando, donde está naciendo, Dios, este mensaje. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios, respáldanos, Señor. Cada hermano que aporta, Dios, para la obra misionera, bendícele y ayúdale. Los socios misioneros, Señor, de cierto tú no te quedas con nada, Dios. Ese aporte, Señor, se ha de convertir en almas que conocen de ti, personas que entiendan el evangelio aquí en Aruba, Señor, en San Martín, en Guadalupe, en Dominica y en otros lugares, Dios eterno. Ayúdanos, Cristo amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia misionera, amén, hermanos.
Gloria a Dios, somos una iglesia con un gran sentir misionero. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios por las peticiones. Hay un niño por el que nos piden oración. Vamos a orar en favor de él. Vamos a pedir a Dios que Dios lo ayude. También nos han pedido oración por una hermana de la iglesia en Colombia. Está en una situación difícil, tiene cáncer. Vamos a orar en favor de ella, que Dios la ayude, que Dios obre, que Dios tenga misericordia. Amén. Hermanos, aquí también tenemos hermanos que están delicados de salud, algunos con cáncer. Que Dios obre. Hermano y amigo, déjeme decirle algo antes de hacer esta oración. Nadie tiene ni la salud ni la vida comprada. Por eso la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermano querido, que yo no deje para buscar a Dios porque un cáncer me golpeó, porque una enfermedad terminal me hizo poner los pies sobre la tierra. Que no nos acordemos de Dios en medio de la crisis. Acuérdate de Dios siempre, porque Él se ha acordado de ti siempre. Amén. Así que vamos a orar a Dios en favor de estas peticiones. Vamos a orar también por los hermanos. Viajan hacia Colombia, la hermana Villardandi y su esposo. Que Dios les bendiga, les guarde. Han estado aquí un periodo de tiempo. Que Dios los bendiga, los lleve con bien y que vuelvan. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar. Son estas y muchas peticiones por las que hemos venido orando, hermanos de la iglesia. Personas que han estado enfermos, Dios los conoce. Vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, invocamos tu nombre, Señor. A ti clamamos, Dios. A ti clamamos, Dios eterno. Como te ruego, Dios, que tú obres, que tú intervengas. Dios, hay hermanos, hermanas, personas, visitas que están enfermos, que tienen necesidades, que el cáncer ha tocado a sus vidas, Dios. Oh Padre bendito, ayúdales, Dios, ten misericordia. Somos humanos tan frágiles, Dios. Hoy es una persona, mañana puede ser cualquiera de nosotros. No interesa, puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto mayor. Oh Dios mío, llega a la puerta la enfermedad, el cáncer y tantas otras enfermedades. Pero Dios mío, ayúdanos y que podamos entender también cuán frágiles somos, cuán grande es nuestra fragilidad humana. Oh Dios, no somos dueños de nada. El dueño eres tú, Señor. El que tiene el control de todo eres tú, Dios eterno. Te ruego, Señor, por cada petición, Dios, por cada necesidad, por cada amigo, por cada niño, el niño que está aquí, Señor. Ayúdale, ten misericordia de él. Obra, Dios mío, en él, en su familia. Bendíceles, ayúdales, Dios eterno. Te lo ruego, Padre celestial, te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, pedimos tu favor y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos, en favor de los que cumplen años. La hermana Magali, la hermana Sandra Marín, la hermana Cecilia, el hermano Kevin, nuestro hermano Francis Hart cumplió años el día de ayer. Oremos por todos ellos. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Pedimos tu favor, tu gracia, tu bendición. Te ruego, Dios, por todos los que han cumplido años, Señor. Oh Dios, bendíceles, ayúdale. El hermano Francis, la hermana Magali,
la hermana Sandra, la hermana Cecilia, el hermano Kevin, Dios, ayúdales, la hermana Fabiola, Señor, bendíceles, ayúdales, acompáñales, sé con ellos, Cristo amado, bendice sus vidas, Dios eterno. Oh Padre celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu bendición, tu favor y tu gracia, Señor, con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Leamos la Biblia, hermano. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. ¿Han encontrado todos? Gloria al Señor. En las pantallas también podremos leerlo, hermanos. Vamos a mirar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así la Escritura. Yo quiero que estén atentos, lean despacio. Este pasaje tiene dos puntos importantes a resaltar: la grandeza de Dios y la cercanía de Dios a nosotros. Amén. Léalo de esa manera. La grandeza de Dios se llama la trascendencia y la cercanía a nosotros se llama la inmanencia. Cómo Dios se acerca a nosotros siendo tan grande. Amén. Vamos a leer este pasaje. Porque así dijo el ¿qué? El alto y sublime, el que habita la eternidad. Mire qué tan grande es Él. Y cuyo nombre es el Santo. Mire qué dice Él: yo habito en la altura y en la santidad. Aquí cambia el escenario. Mire ahora lo que Él dice. Y con el ¿qué? Quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El corazón de los quebrantados. Amén. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, hemos venido este mes hablando con un tema, y es las doctrinas fundamentales de la Biblia. Amén. Las doctrinas fundamentales. Y quiero decirles, hermano, cuando hablamos de doctrinas fundamentales, son enseñanzas, doctrinas que están en la Biblia, están en la Escritura, y es necesario que cada persona que quiera ser salvo las conozca. Amén. Y las entienda. Amén. Hermano y amigo, la gente, déjeme decírselo de esta manera: la gente quiere ir al cielo, pero no están haciendo nada para ir al cielo. La gente quiere ser salva, pero no quieren acercarse al Dios de la salvación. Amén. La gente quiere al Dios de las bendiciones, pero no quieren obedecer al Dios de las bendiciones. Así que necesitamos entender lo que Dios pide y espera de cada uno de nosotros. Y es importante entender en ese orden las doctrinas bíblicas. Amén. Hay que entender, amigos que están aquí, ¿quién es Dios? Todo mundo habla de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. La gente habla de Dios, se predica de Dios, pero la gente muy poco sabe de Dios. Déjeme decírselo de esta manera: hay gente que va a las iglesias todos los domingos, pero conocen muy poquito de Dios. Muy poquito, muy poquito. Y déjeme ir un poquito más allá. Hasta los que tenemos años y hasta predicamos el evangelio, todavía no podemos decir que conocemos a Dios. Y le tengo una noticia mejor: y no lo vamos a conocer en profundidad. La inmensidad de Dios es indescriptible. La grandeza de Dios es inalcanzable. El poder de Dios es inigualable.
No está limitado en el tiempo, no está limitado en el espacio. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es dueño absoluto de todo cuanto existe. Amén. ¿Sabe por qué el mundo vive como vive? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. ¿Sabe por qué aún nosotros como iglesia nos hace falta aún entregarnos más y nos cuesta entregarnos a Dios? Porque nos hace falta conocer más de Dios. Amén. ¿Sabe por qué el ser humano no tiene tiempo para Dios? Porque no conoce a Dios. Tiene una idea de Dios. Tiene pensamientos de Dios. Se ha hecho conceptos acerca de Dios, pero no lo conoce. Amén. Y es lo que necesitamos nosotros, adentrarnos un poco en conocer a Dios. Amén. Hemos venido hablando ya 4 temas, hemos venido hablando solo acerca de Dios y todavía no hemos hablado de la unicidad de Dios, que Dios es uno y uno su nombre. No hemos hablado de la doctrina del nombre, solo de Dios. No hemos hablado de su unicidad, de la doctrina del nombre. No hemos hablado de todo lo que implica el plan de salvación que Él ha trazado para nosotros. No hemos hablado, hermano, de su obra antes, durante y después de su manifestación en carne. Así que hay mucho que hablar, pero al menos hemos venido en estos últimos días hablando acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto sabemos de su lugar, de su naturaleza, de sus atributos, de sus características? Amén. Y en esta mañana, hermano, yo quiero hablarle de un tema que iniciamos el día jueves y empezamos hablando el día jueves de 2 puntos importantes en relación a Dios: su trascendencia y su inmanencia. Amén. Su trascendencia y su inmanencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de que Dios trasciende a todo cuanto existe. Amén. Y yo quiero repetirle eso: Dios trasciende a todo cuanto existe. Amén. No es que Dios sea una extensión nuestra. Dios no es una extensión nuestra. No es que usted piense que usted es bueno, pero que Dios es 1.000.000 de veces más bueno que usted. No funciona así. Dios no es de nuestra naturaleza. Dios no es de la naturaleza humana. Dios no es persona. Dios no es divisible. Amén. Así que, hermano, hay que entender un poco más de Dios. Dios es espíritu. Y dentro de su naturaleza, Él es más grande a todo cuanto exista. Trasciende a todo lo que pueda existir. No es que usted tenga poder o que haya alguien en el mundo que tenga poder y que Dios es el más poderoso. No. Esa es una mala definición de Dios, porque Dios no es que sea 1.000.000 de veces más poderoso que yo. No, hermano, Dios ni siquiera tiene límite en el poder. No hay manera de medir ni su grandeza, ni su poder, ni su dominio, ni su sabiduría, ni su conocimiento, ni su entendimiento, ni la manera en que Él lo llena todo, ni la gloria de Él. Hay cómo describirla. Tampoco es fácil describir la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios con nosotros. No hay cómo describirla. Así que lo que le quiero dar a entender, hermano, es que nuestro Dios trasciende a cualquier pensamiento o concepto humano. ¿Y por qué quiero explicarle esto? Porque, hermano y amigo, el mundo se ha confundido con Dios. El mundo se ha confundido con Dios. Se ha confundido a tal manera que como le pedimos a Dios y nos ayuda. Levanten la mano al que le ha pedido a Dios algo y ha visto la respuesta. Usted la ha visto. Usted la ha visto. Que ha necesitado algo, tenía que pagar alguna plata y alguien le debía plata hace 3 años, y el día que tenía que pagar,
Usted, ay Dios mío, ¿cómo voy a resolver este problema? Tengo que pagar algo y alguien que usted ya ni se acordaba que le debía, ese día vino y le trajo la plata que. Y usted dijo, bueno, ¿y quién estaba detrás de esto? Dios. 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 Nos ha sucedido, es entre muchos ejemplos. Es entre muchos ejemplos. Yo he contado mis experiencias, mis testimonios. Cada hermano le contará a usted cómo Dios se mete de manera en la vida nuestra, en la vida de los seres humanos. Dios se adentra de una manera increíble. Nos ayuda, nos responde, nos bendice, nos sana, nos libra del peligro, nos libra de males. Ha hecho cosas extraordinarias que usted no alcanza a entenderlas. Pero hermano, esa cercanía de Dios con nosotros y con el mundo, y esa misericordia de Dios con la raza humana, ha hecho que el ser humano esté confundido con Dios. Y piensa que a Dios se le puede mentir, o a Dios se le puede engañar, o a Dios se le pueden hacer promesas y no le cumplo, o que Dios es tan bueno que me aguanta todo lo que yo quiera hacer, o que yo no le fallo a nadie, a alguien me comprometo y le cumplo, pero a Dios Él me entiende. De esa manera vemos a Dios. Así que el ser humano le cumple al jefe, le cumple al gobierno, le cumple a los impuestos, se sujeta a las normas. En el avión le dice abróchese el cinturón, y el que diga que no le gusta abrocharse, le toca abrochárselo. Y el que se quiere parar y le dice en el avión, Señor, quédese en el asiento, y hasta de mala voluntad, pero le toca quedarse ahí. Pero Dios dice, no hagas, si el ser humano le obedece a todo mundo menos a Dios. Porque en la mente humana, hermano, hemos perdido el norte y el conocimiento de quién es Dios. Y es algo que usted y yo necesitamos entenderlo, hermano y amigo. El que Dios sea amor no es que Dios haya dejado de ser Dios. El que Dios me ayude y tenga misericordia no es que Él haya bajado de su poder, ni de su grandeza, ni que se haya vuelto más pequeño. El hecho de que usted peque o yo peque y lo hagamos una vez y otra vez y otra vez, el hecho de que desobedezcamos una vez y otra vez y otra vez, y Dios nos ayude y tenga misericordia, eso no quiere decir que Dios ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, como lo describe la Escritura, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios no varía, hermano. Dios no cambia ni varía. Amén. Es el ser humano que se ha confundido con Dios. Y como nos ayuda, como nos responde, como tenemos un problema y clamamos y nos sana, nos libra de la muerte. Nos quedamos sin trabajo y cuando no sabemos de dónde echar mano, alguien aparece. Alguien aparece, alguien le tocó a usted la puerta y, señora, no sé por qué, pero estaba inquieta con usted y le traje este mercadito. Y la gente dice, ay, muchas gracias, pero se le olvida mirar para arriba. ¿Y quién fue el que movió allá? ¿Y quién fue el que hizo? ¿Y quién fue el que nos abrió el camino? ¿Y quién es el que hace todo para que podamos tener eso? Dios. Amén. Así que, hermanos, Dios se mueve. Dios se mueve. Aquí estos días una fundación donó miles y miles de dólares para que la gente, hermanos, yo les decía en estos días, algunos para obtener el permiso nos tardamos años y esfuerzo y sacrificio, y ahora fue fácil para un poco de gente entrar a la isla y hasta las fundaciones les pagaron los permisos. Pero uno a veces se le olvida decir quién está detrás de todo eso. Hermano querido, pero que eso no nos haga confundir acerca de quién es Dios.
Amigo que está aquí, que esto no te lleve a confundirte en saber y entender quién es Dios. Y el libro de Isaías, en el capítulo que estamos leyendo, yo quiero que miremos esas dos facetas de Dios. Se llama la trascendencia de Dios y se llama la inmanencia de Dios. Y hoy quiero dedicarme más a la inmanencia de Dios. Pero déjeme decirle, este versículo nos describe y dice: así dijo el alto y sublime. Cuando la Biblia en los idiomas originales en que fue escrita, hermano, le hago esta aclaración: la Biblia no fue escrita en español. La Biblia en sus originales fue escrita en griego y en hebreo. Griego el Nuevo Testamento y en hebreo el Antiguo Testamento, con algunas expresiones en arameo. Y déjeme decirle, lo que significa para mí alto no es lo mismo que significaba en los idiomas originales. Puede ser lo mismo, pero la palabra en el sentido original tiene una trascendencia elevadísima. Cuando la Biblia dice, cuando en español decimos creer, entonces la gente en español decimos crea, y la gente dice yo creo. Pero en el idioma original, en el hebreo y en el griego, el creer era el estar dispuesto a entregar la vida por lo que se creía. ¿Me comprende eso? Cuando la Biblia dice ser testigo, para usted y para mí la palabra testigo es simplemente que presenció un accidente, presenció un homicidio. Pero en el idioma original, en el griego, por decir algo, cuando uno mira Hechos 1:8, y me seréis testigo, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: ser testigo en el idioma griego es estar dispuesto a morir por causa de mi nombre y de mi evangelio. Amén. Así que, hermano, en el idioma nos está diciendo, porque así dice, volvamos a Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. Cuando lo describe de esta manera Dios, hermano, lo está describiendo a Dios con una trascendencia sobre todo cuanto exista. No hay capacidad humana para conceptuar acerca de la grandeza de Dios. No hay. Su mente finita y mi mente finita no es capaz de imaginarse a Dios. No hay cómo, no tenemos cómo. Nuestra mente tiene limitaciones. El conocimiento que tenemos es limitado. Pero déjeme decirle, Él trasciende a todo. Amén. Luego dice, el que habita en la eternidad no tiene límites. Ya les dije, ni el tiempo ni el espacio. Su nombre, Él ama la santidad, hermano. Su nombre es tan santo, tan reverenciado, tan digno de ser respetado, que nosotros hoy no entendemos eso. Pero la Biblia nos lo está describiendo. Cuando en Isaías se dice, en el pasaje de Isaías, cuando Isaías vio la visión que le decían los serafines: santo, santo, santo. Están usando esa manera en el idioma hebreo. No hay una expresión como santísimo o inmensamente santo. No, ellos usaban esas expresiones repetidas: santo, 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 para describir la magnitud de la grandeza, de la santidad que había en él. Hermano querido, eso no podemos perderlo de vista. Nosotros los cristianos, cuando la Biblia lo describe a Él como santo, le está diciendo es que no tiene relación con el mal, no tiene cercanía. Son dos naturalezas distintas, es otro diferente a todo lo que se conozca como maldad. Amén. Hermano querido, pero luego dice, Él habita en la altura y en la santidad. Así que nos describe un Dios de unas magnitudes, hermano, inalcanzable. Déjeme decírselo de esa manera: inalcanzable, inacercable. Déjeme decírselo: nadie podía meterse al espacio de Dios. Nadie.
Pablo, que habla acerca de Dios, dice: oh profundidad de la inmensidad, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice Pablo, cuán insondables. Él está diciendo: nadie puede meterse a profundizar en la sabiduría de Dios. No hay mente humana que pueda alcanzar a entender un poquito la sabiduría de Dios. Y luego Pablo dice: insondables sus juicios. Eso quiere decir, nadie puede aconsejar a Dios, ni instruir a Dios, ni corregir a Dios, ni hablarle a Dios, ni decirle: te equivocaste conmigo, o yo soy bueno, o Dios, yo merezco. No, nadie. Él es justo en todo. Hermano, inescrutables sus caminos. Así que Dios a nadie le debe, a Dios nadie lo aconseja, a Dios nadie le instruye, a nadie le ha prestado a Dios para que Dios le deba, nadie le ha hecho un favor a Dios para que diga que Dios tiene que devolvérselo. Ese es el Dios que necesitamos conocer todos, tan grande y tan poderoso que necesitamos tener cuidado y respeto y obediencia y santidad y acatamiento a ese Dios de que la Biblia lo describe de esa manera. Amén. Pero hermanos, y aquí es donde quiero entrar, ese Dios tan grande que el cielo tiembla a su presencia, que la tierra huye delante de él, que nadie puede estar en pie a la grandeza, al poder, al dominio, a la magnitud de él. La Biblia describe que cuando él mira la tierra tiembla. La Biblia dice que descendió su gloria sobre el monte Sinaí y el monte temblaba por la presencia de Dios allí. El monte humeaba, dice la Biblia. ¿Cuál sería la magnitud de la gloria, de la grandeza y el poder de Dios? Amén. Pero ese Dios de esa magnitud, y no lo mire de otra manera, decidió acercarse al ser humano. Y eso en la Biblia, en teología, se llama inmanencia. Y la inmanencia es la manera en que ese Dios trascendente a todo decidió acercarse al ser humano. Hermano y amigo, decidió darle favores y beneficios al ser humano, rodearlo de una cantidad de las características de Dios, usarlas para bendecirnos a nosotros. Y el pasaje lo dice, estén aquí conmigo, por favor, léanlo. Él dice: yo habito en la altura y la santidad. Pero mire a dónde pasa ahora: con el quebrantado y humilde. Así que Dios ahora dice: yo soy muy grande, ustedes no tienen cómo compararme. Isaías 40 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O qué van a hacer? Y el Salmo 115 dice: ¿o qué imagen me van a hacer ustedes de mí? Jeremías 10 dice: la gente corta un leño del bosque y le ponen ojos, manos, pies, orejas, pero ni ve, ni oye, ni entiende, y se postran ante él. ¿Qué pues me haréis semejante? Pero ese Dios, volvamos a Isaías, entonces dice: pero yo, el alto y sublime, habito con el quebrantado. El quebrantado está hablando, hermano, de aquel que sufre, que tiene angustia, que tiene problemas, que su corazón está dispuesto a acercarse a Dios. Dios dice: yo habito con el quebrantado, con el que sufre. Yo estoy dispuesto a estar con los humildes. Y en Dios humildad no es que no tenga dinero, hermano. Para Dios la humildad tiene que ver con el corazón y la actitud. Por eso la Biblia dice que Dios al altivo y soberbio lo mira de lejos. Y a esa conducta usted y yo, hermano, somos muy propensos a dejarla que entre a nuestra vida. Pero Dios dice: al altivo y soberbio lo miro de lejos. Dios habita con el quebrantado y con el humilde. ¿De qué? De espíritu. Y luego dice la Biblia: para hacer vivir el espíritu de los humildes. En otras palabras, Él les dice: los voy a acompañar, voy a estar con ellos.
Aquellos que el mundo se olvidó de ellos y los que se creen dueños del mundo piensan que tienen el control. Pues yo voy a estar con los humildes. Por eso el sol sale sobre buenos, sobre justos e injustos. La tierra da alimento para justos e injustos. El mar da alimento para justos e injustos, porque Dios se acuerda del humilde. El que nadie quiere tener misericordia, pero Dios ha buscado la manera para que pueda ser acompañado. Y dice la Biblia, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pues ese Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, del que usted y yo vemos tan grande en todas las áreas, se acercó a nosotros. Nos ha rodeado de favores y misericordias. Amén. La inmanencia de Dios significa que Dios no solo está sobre nosotros, sí está sobre nosotros, porque Él es el Rey, Él es el dueño, Él es el Señor. Pero déjeme decirle algo más: Él está también en medio de nosotros. Así que Dios ha decidido acercarse de tal manera al ser humano que usted esta mañana aquí lo ha sentido. Cuando usted canta, le adora, viene aquí y usted empieza a sentir algo extraordinario, una presencia, la palabra, los cánticos, y usted empieza a adorar, y usted empieza a llorar, y usted empieza a sentir algo extraordinario. ¿Sabe qué? No es otra cosa que el Dios Todopoderoso se acerca a nosotros, se acerca al que lo busca, se deja sentir del que lo busca, se deja tocar, hermano. Amén, amén. Ese Dios tan grande, hermano querido, está sosteniendo el universo en cada detalle. Y alguien dijo: Dios no contempla tu historia desde el balcón del cielo. Él camina contigo en el polvo del camino. Así que no veas a Dios, aunque hay que verlo tan grande y tan sublime, tan poderoso, y que eso no nos olvidemos para no pensar que podemos jugar con Él y prometerle y fallarle. No, Él es muy grande, pero ese Dios tan grande camina contigo en el día a día de la vida, del camino, del problema, de la necesidad, de la enfermedad, de la angustia. Está con nosotros. Hermano, alguien puede alabar a Dios por su misericordia. Aleluya. Miren, hermanos, este Dios es omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. Y aunque su poder y su grandeza es para ser respetado y admirado y obedecido, Él usa también, dentro de la inmanencia, dentro que se acercó a nosotros, Él usa su poder para ayudarnos a nosotros. Y Él es el único que usted esta mañana le dijo: Señor, ayúdame, y le ayudó a usted. Pero yo le dije: Señor, ayúdame, y me ayudó a mí. Y otro allá le dice: Señor, ayúdame, y también le ayuda. Hermano querido, nos ayuda, nos soluciona, nos responde y nos acompaña. Porque Él toma su atributo en medio de que es tan grande, lo usa para rodearnos a nosotros, ayudarnos y solucionarnos. El salmista David dijo en el Salmo 139 versículo 8, hablando de que Él está presente en todas partes. David, hermano, usted no ve a David, y yo quiero que me escuche esto. David no se está quejando de la presencia de Dios como alguien que me está supervisando. La omnipresencia de Dios significa que Dios está presente en todas partes y que yo no me puedo esconder de su mano, ni de su camino, ni de su mirada. Él está consciente de lo que yo hago aquí en San Martín, en Colombia, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Él está consciente porque Él lo llena todo.
Pero cuando usted lee al salmista David, David no se está quejando: ay Dios, te encuentro en toda parte y todo tú lo ves y Dios mío me da temor. No, David está diciendo, el Salmo 139 versículo 8, David está hablando, hermano, de la omnisciencia de Dios. Y David dice: si yo subo a los cielos, allí estás tú. Léalo conmigo, Salmo 139. Si subo a los cielos, allá estás tú. Si me ayudan allá atrás, 139, 8, por favor. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy a lo profundo del Seol, allí está tu diestra. Allí tú estás. ¿Sabe cómo lo está sintiendo David? Está sintiendo no a un Dios que le está diciendo: cuidado donde estás. No, David reconoce y dice: el Dios a quien yo sigo es tan grande y tan poderoso y me ve en todo lugar. Pero yo no siento el ojo fiscalizador de Dios detrás de mí. Yo siento más a Dios en todo lugar, acompañándome, llenándome, dejándome sentir su compañía, dejándome sentir su ayuda, dejándome sentir que está presente conmigo en la situación, en el problema, en la crisis, en la necesidad, en el viaje, en la situación. Él mete su mano. Él mete su mano. Él mete su mano. ¿Cómo? Mire, hermanos, son miles los testimonios que cada uno aquí tendría que contar de lo que Dios hace. Cuando yo llegué aquí, iba como en el tercer permiso, y una persona empezó a asistir a la iglesia. Y asistiendo a la iglesia alguna vez, se percató, trabajaba en el departamento de migración y le tocó mirar mi permiso. Y cuando miró mi permiso, la persona me dijo en algún momento: pastor, la próxima vez que llene su permiso, lleve su diploma de teólogo. No me dijo más. Ya, yo solo le recomiendo eso, chévere. Y yo la próxima vez que llené mi permiso en ese tiempo, llevé mi diploma de teólogo. Pero la persona que estaba ahí me dijo, quien me atendió me dijo: aquí ya había un dato que usted, si no estaba este documento aquí, a usted se le iba a negar el permiso. Y yo le quiero preguntar a usted: ¿quién es el que mueve los hilos de esa manera? ¿Quién es el que pone que alguien te conozca en el momento que tú menos piensas y que necesitabas ahí, y Dios lo puso ahí? ¿Quién está detrás de eso? Es el Dios que se ha acercado a nosotros, que tiene un poder tan grande, pero que extiende su misericordia hacia nosotros. Hermano querido, es Dios. ¿Quién es el que cuando llegué aquí, mis niños pequeños, Esteban y Sofía, había una ley vigente? El ministro de la época me dijo: le voy a ayudar, pastor. Llamó al otro ministro y le dijo: ayúdale al pastor. Él es un pastor, viene de una iglesia estructurada y organizada. Una iglesia así la necesita Aruba, vamos a ayudarle. Y ok, firmaron, hicieron todo. Y hermano, nos fuimos a Colombia a esperar los permisos. Y llegó el permiso de mi esposa, llegó el permiso de mi hijo, llegó el permiso mío, y me negaron el de Sofía, que tenía 6 años. Y cuando llegué aquí, tenía que entrar un sábado. Entramos aquí un sábado. Como tenía visa americana de todos ellos, entonces fuimos a Estados Unidos y ella pudo entrar porque entró con visa americana. Pero entrábamos aquí un sábado y llegamos el sábado aquí. Pero la persona me llamó cuando estábamos en Estados Unidos, quien nos vendió los tiquetes en Colombia, y dijo: pastor, usted me había dicho que necesitaba entrar lo más urgente. Pastor, hay un día de diferencia, no paga cambiar el tiquete. Y yo le dije: sí paga, cámbiemelo. Y
y dejamos de entrar el sábado y entramos el viernes. Cuando llegué al aeropuerto, un hermano me dijo: pastor, yo tengo cita mañana con el ministro. Y yo le dije: hermano, yo creo que Dios lo mandó a usted a que pidiera la cita y que a mí me adelantaran el día de entrada a Aruba, y que usted viniera hoy al aeropuerto a recibirme, porque yo mañana tengo que ir donde el ministro a decirle que me negaron el permiso de la niña, y como no me conoce mucho, no me va a dar una cita a mí. ¿Cuánto va a tardar? Hermano, ¿sabe quién está detrás de todo eso? El Dios de los cielos, el que mueve cuando usted no se da cuenta. Y no solo conmigo, lo ha hecho con usted. Dios lo ha hecho con usted también. Ahora es que ya le puedo contar esto porque ya tenemos el pasaporte, gracias a Dios. Ahora ya puedo decirle tan fácil. Hermano querido, cuando llegué donde el ministro me dijo: pastor, ¿y usted qué hace aquí? Yo no lo veo en la cita. Y le dije: no, la tiene el hermano, pero yo me vine ahí con él al ladito. Y me dijo: ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué está aquí? Y le dije: ministro, me negaron el permiso de mi niña. Y él llamó al secretario y le dijo: ¿qué pasó con el permiso de la niña del pastor? Y le dijo: ministro, hay una ley en Aruba que un niño de 13 años no puede entrar a la isla por el motivo de estudios. Y la niña del pastor tiene 13 años, por eso le negaron, ni aunque nosotros hablemos. Y entonces el ministro tomó los papeles y dijo: pastor, ¿cuántos años tiene su niña? Y yo le dije: 6. Y entonces me dijo: ¿y quién tiene los 13? Y yo le dije: mi hijo varón. Me dijo: ¿cómo? Me dijo: ¿cómo? ¿Se equivocaron en la oficina? ¿Se equivocó Dimas? A mí, que soy del partido contrario, que esto era un favor y que ellos saben que yo estoy firme. ¿Se equivocaron? Y yo le dije: no, ministro, es Dios. ¿Sabe qué dijo él? Cuando Dios mete, no yo, lo dijo él, cuando Dios mete su mano, aunque los hombres tengan otros planes, Él va a cambiar la historia. Hermano querido, ese es Dios. Ese es Dios. Y no es mi historia, es la suya también. No es mi proceso, es el suyo también. Así que él dijo: aquí no hay nada que hacer, llénenle el permiso sobre la niña, porque a ella no se le puede negar. Ella tiene la edad permitida, y al que había que negárselo ya se le firmó. A él no se puede sacar de la isla. Usted podría demandarnos si quiere, porque ya está legal. ¿Sabe algo, hermano? El Dios tan grande, el Dios tan poderoso, el Dios que llena el cielo y la tierra, se ocupa de usted y se ocupa de mí. Se ocupa de usted y se ocupa de mí. Pero eso es tan grande a nuestro favor, pero también muy peligroso, que un Dios, como lo describe la primera parte de Isaías, tan grande, tan sublime, tan santo, tan poderoso, se acerque a mí, me ayude, me compromete con Él. Porque Dios no me necesita. Dios no lo necesita a usted, hermano, a ninguno. Dios no necesita al mundo. ¿Para qué? ¿Qué le puede aportar el hombre a Dios? Usted se imagina 8.000 millones de habitantes en el mundo. El uno pide por aquí, el otro pide por allá. Apenas en Japón amanece primero que acá. Los de allá no dejan de pedir y rogar y llorar por cosas. Y luego amanece en Europa, y los de Europa pida y pida y pida. Y luego amanece por acá y todo el mundo pida y pida. Y no hemos acabado de pedir, y amanece Japón pidiendo. Y luego Europa y el Oriente. Y luego nosotros. Pero hay un Dios tan grande y tan poderoso que a todos de una o de otra manera nos ayuda, nos responde, tiene misericordia de nosotros. Hermano querido, nos muestra su misericordia. La misericordia de Dios es la máxima expresión de la inmanencia de Dios. La misericordia de Dios, hermano y amigo que está aquí, es la máxima expresión
de cómo Dios se quiso acercar a nosotros. Un Dios tan grande en todo, en grandeza, en poder, en dominio, en autoridad, en esplendor. Pero hermano, ese Dios se acercó a nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia en Juan 1:14? Y aquel verbo, y aquel Dios, ese único Dios que Juan describe en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquel Dios, ¿sabe qué decidió hacer? Se acercó a nosotros. ¿Cómo se acercó a nosotros? Se hizo hombre. Se hizo hombre, dice la Biblia, y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la inmanencia de Dios, Dios acercándose a nosotros. No tenía que hacerlo, hermano. Dios había podido quitarme a mí y poner otro mejor. Dios podía quitarlo a usted y traer otro mejor. Usted le ha hecho promesas a Dios y no se las ha cumplido, hermano. Dios podía quitarlo, pero no, aquí nos tiene y aquí nos extiende su mano, porque ese Dios se acercó a nosotros. Y el libro de Colosenses capítulo 2 describe el grado de acercamiento a nosotros. Desde el versículo 5 en Colosenses 2, él dice, escuchen ustedes, escribe Pablo, escuchen, presten atención, hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Dios, el cual siendo en forma de Dios. Gracias, Filipenses 2:5, gracias. Pablo dice, hallen ustedes, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo ¿quién? Que hubo en Cristo Jesús. Hermano, mire cómo Dios se acercó, el cual ¿qué? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Esa es la inmanencia de Dios. Dios, a él nadie le dijo despójate, entrégate, sacrifícate. Nadie le mandó, nadie se lo sugirió. El Dios del cielo se acercó a nosotros de tal manera que dice la Biblia que se despojó. Versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando, mire qué forma, la forma de siervo. Dios, para ayudarme a mí, se despojó. Como si yo me quitara el traje. Eso hizo Dios. Se quitó el traje y se vistió de carne, de humanidad, hermano. El rey se vistió de siervo. El rey vestido de siervo. Y dice la Biblia, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, habitó entre nosotros. Mire lo que dice la Biblia, verso 8, y estando en la condición de hombre, nadie lo humilló. Eso que usted ve que le dieron cachetadas y le escupieron y le clavaron con una lanza, no fue porque el soldado romano podía hacerlo así como así. No, él permitió todo ese plan para acercarse a usted y para acercarse a mí, para tener misericordia y para cambiar su destino y mi destino, para cambiar su final y mi final, para cambiar su pasado, su presente y su futuro, y para cambiar el mío también. Entonces dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso lo hizo el Dios eterno que describe Isaías, el Dios inalcanzable,
inagotable, el Dios poderoso, el Dios que no tiene límite para mostrarnos su amor y su misericordia. Hermano querido, ese Dios tan grande se acercó a nosotros. Se hizo inmanente, entró en la esfera humana, entró en el espacio humano y se ha acercado a nosotros. Ese Dios no ha dejado de ser justo. Hermano, la justicia en Dios es una plomada. Es una plomada. Él no dejó, hermano, Dios no se ha desviado un ápice, ni un milímetro de su santidad, de su grandeza, de su poder, de su justicia. No se ha desviado, pero todo eso lo ha usado para tener misericordia de nosotros. Así que Él es justo. Y en el original la palabra justo es rectitud. Pero escúchelo, significa recto, sin curvas, sin altibajos. Eso significa la palabra recto en su idioma original. Recto, nivelado, sin curvas. Pero ese Dios tan perfecto en todo ha tenido misericordia aquí de los que nuestra vida es como una curva. Como yendo de Pereira a Marsella, los que conocen esa vía, son como 50 minutos, pero hay como 300 curvas. Usted sabe lo que es 300 curvas en 50 minutos. Usted sale de esta y entra a esta, y salió de esta y pasó a esta. Y la gente que no tiene experiencia en el camino no resisten. Esa es la vida del ser humano. Pero el Dios recto, que no tiene mudanza ni sombra de variación, se ha acercado a ti, se ha acercado a mí y me ha mostrado su amor, su misericordia y su gracia, hermano querido. Cuando tu vida y mi vida es un valle de curvas, de injusticias, ese Dios se metió en la historia tuya para enseñarte, para ayudarte y para acompañarte. Pero no solo es justo, Él es verdadero. Y la palabra que define verdadero en su idioma original describe algo hermano, déjeme decírselo, algo que no hay ni la menor sombra de que pueda cambiar, ni variar, ni romperse, ni dañarse. Ese es Dios. Pero ese Dios verdadero ha venido a acercarse a los que la verdad ni la conocíamos. Ni la conocíamos. Ni sabíamos que era ello, hermano. Déjeme decirle, eso lo hace Dios. Él es una roca inamovible, su verdad no cambia. Pero ese Dios verdadero se acercó a ti, se acercó a mí. La Biblia lo describe como fiel. Y en el idioma original la palabra fiel denota firmeza, constancia, lealtad, inquebrantable. Hace alusión a unas manos que sostienen con fuerza algo y no lo sueltan. Y sabe Dios que ha hecho con su fidelidad: acompañarte y decirte a ti y decirme a mí: hey, no temas, aunque tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Aunque tú fallas, yo te sigo sosteniendo. Aunque tú no eres el mejor, yo te sigo extendiendo mi mano. Pero déjeme terminar. Aunque hay muchos otros de que hablar de Dios, es bueno, es compasivo, es paciente, es celoso. Pero déjeme decirle, además de todo eso, ese Dios tan grande, con todas las virtudes y características que le he hecho la descripción, se acercó a nosotros solo para extendernos su mano. Ese es Dios.
Ese es el Dios que te dice la Biblia y que te invitamos a que siga. Pero la pregunta en esta mañana, hermano y amigo que está aquí, frente a un Dios tan grande que Él habla y la tierra huye. Ese Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué? La luz se quedó. No, la luz no se quedó pensando. La luz. Sepárese la luz de las luz en el día, tinieblas en la noche. Sepárese lo seco de las aguas. De una se separó lo seco de las aguas. Produzca la tierra animales y salieron los animales. Produzca el mar seres vivientes y peces en el mar de toda clase. Al sol le dijo, tú alumbrarás todos los días y ahí estará. Y a la luna le dijo, en la noche tú serás la que resplandezca. Al mar le puso límite y le dijo, llegarás hasta donde yo te diga. Ahí llega. Ahí llega. Todo el universo le obedece a Dios. Pero usted y yo, al sol le dio la orden y allá está. Señor, alumbrando todos los días. Alumbre todos los días. No he tenido misericordia del sol, pero de usted y de mí sí. Se acercó hasta nosotros. Se humanó, fue a la cruz, se entregó, murió por mi pecado y por su pecado. Pero ese Dios dice, sígueme. Obedéceme. No hagas eso. Te estás destruyendo tú. Estás destruyendo tu familia, a tus hijos. Estás dañando la sociedad, el mundo. Van a tener un final triste. Les va a ir mal en la vida. Yo vine para darles vida y darles vida en abundancia. El que los tiene caminando a ustedes en la manera en que están viviendo, Él vino solo a matar, a hurtar y a destruir. A eso vino. Lo que tenga vida lo va a matar. Lo que sea de ustedes que yo se los he dado, se los va a querer robar. Les va a robar la paz, les va a robar la tranquilidad, les va a robar la felicidad, les va a robar la salvación, les va a robar la familia, les va a destruir sus hijos, les va a destruir los principios. A eso vino Él, a robar, a hurtar. Y lo que esté bueno lo va a destruir. Pero yo, Dios, el Dios del cielo, el eterno, el inalcanzable, el soberano, me obedece el cielo, la tierra, el mar y todo lo creado. He venido para que ustedes, los seres humanos imperfectos, por los que me hice inmanente, fui hasta la cruz, me entregué, me ofrecí, los he acompañado. Siendo infieles, yo sigo siendo fiel. A ustedes yo he venido para darles vida. Y darles vida en abundancia. Quiero que vivan bien. Quiero que tengan paz. Quiero que vivan felices. Que tengan familias unidas. Quiero bendecirlos aquí y quiero bendecirlos en la eternidad. Pero ustedes no me oyen. Isaías en el capítulo 1 dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce dónde come, y el asno sabe dónde pasa la noche. Pero mis hijos, mi pueblo, no entienden. ¿Qué le va a decir el ser humano ese día que esté frente a Dios? Ese Dios tan bueno, ¿qué le va a decir el ser humano ese día? Que Dios dice: mira, aunque tú eres infiel, yo he sido fiel. Yo he sido fiel.
Tú no me has fallado una vez, me has fallado y me fallaste ayer y me estás fallando hoy. Y sabe que es lo peor de la historia, que Dios conoce su vida en 5 años y en 10 años, y Dios sabe cómo nos vamos a comportar con Él mañana, en 1 año, en 2, en 5. Pero aún así dice: yo conozco el final desde el principio, pero todavía, aunque sé que vas a ser infiel, hoy quiero decirte: te amo. Que Dios el que tenemos, hermanos. Iglesia del Señor, cuán grande es Dios y su amor, su entrega, su ayuda, su misericordia. Pero ¿cuál es nuestra actitud para con Él? ¿Qué le vamos a responder a ese Dios? ¿Qué le vas a decir a ese Dios? Si mañana nos encontráramos con Él, ¿qué le vamos a decir? ¿Por qué el ser humano deja que toque el cáncer para acordarse de Dios? ¿Por qué el ser humano deja que le diga al médico: sus pulmones no sirven ya? Y uno dice: ay Dios, ahora sí dejo de fumar. ¿Por qué el ser humano, Dios le dice: no bebas? ¿Por qué te gastas el dinero en lo que no es pan? No te embriagues. Eso no es para gente de principio, ni para gente que tenga familia. La gente de principio, la gente que tiene honor, que tiene familia, no debiera de andar perdidos en el alcohol, perdiendo la razón y celebrando y hablando contra el cielo, hermano. Pero ¿por qué el ser humano cuando tiene una cirrosis se acuerda? Dios. ¿Por qué el hospital tiene que acordarnos de Dios? Alguien me dijo: pastor, ¿y por qué el sufrimiento? ¿Dónde está Dios? Y yo le dije: mira, te digo una cosa, Dios no quiere el sufrimiento para nosotros, pero en el sufrimiento nos acordamos de Dios. Si no tuviéramos sufrimiento, aquí usted no estaría, ni yo tampoco. Créame que no somos tan buenos, ni tan agradecidos, ni tan buenas gentes. No lo somos. Aquí el que es bueno es ese Dios que es tan grande. Aquí el que es fiel es ese Dios que es tan grande. Pero esta mañana yo quiero decirte, hermano y amigo, aquí termino. Ese Dios tan grande, trascendente, que se ha acercado a ti y a mí, nos ha rodeado de tantos favores, de tanta misericordia, un día nos va a juzgar. No pierdas de vista que Él no ha cambiado. Es bueno en gran manera, es fiel, es misericordioso, recto, justo, nos ama, pero no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de la primera parte de Isaías. Así dijo ¿quién? El alto y sublime, el santo, el eterno, el que habita la eternidad. Ese Dios que te ama tanto sigue siendo el mismo. No te confundas, no nos confundamos. Entrégale tu vida a Dios, camina con Dios. Decídete por Dios, porque al único que le ha ido bien es a nosotros. En este negocio no es gane y gane. El único que gana soy yo. Dios no gana nada. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Usted me ve aquí, Dios puede traer uno mejor que yo. Dios puede poner otro mejor que usted. Usted canta, Dios puede poner un mejor cantante. El hermano allá, si no quisiera tocar el piano, no se preocupe, con todo respeto, Dios traería uno mejor. El hermano que canta, la hermana que canta, el que toca la guitarra, el bajo, el día que usted no quiera hacerlo, Dios no ha perdido. El que pierde es usted. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no me necesita, yo lo necesito hoy, mañana y siempre.
¿Cuál es nuestra actitud para con Dios? Yo quisiera esta mañana invitar aquí a las personas que todavía no le hayan entregado su vida a Dios. Yo quisiera decirles con el corazón en la mano. Yo le decía a alguien, si esto se pudiera inyectar, se lo habíamos empacado a usted en la entrada. Pero esto no es inyectable, esto es al que quiera. Yo le quiero decir, ¿de qué manera le vas a responder a Dios? A ese amor, a esa bondad, a esa misericordia. Yo quiero invitar a alguien que hoy le quiera decir a Dios: Señor, sin reservas ni condiciones, te voy a seguir. Hoy me decido, al precio que sea. Hoy me decido. Decídete con Dios. Tú eres el que gana. Tú eres el que gana, hermano. Yo quiero invitarle que esté de pie. Yo quiero invitar a alguien que hoy sea capaz de venir a este altar. Así sea una sola persona que hoy le diga a Dios: Señor, como tú has hecho tanto y yo vivo como si no lo hubieras hecho. Hace años te conozco y sé lo que dices, pero no pago el precio. Vamos a orar. Si hay alguien más que quiera venir, este Dios es muy bueno. Y hoy te está diciendo: conóceme. No vivas como si yo no estuviera. Amigo que estás aquí, no vivamos como si Dios no existiera. Dios existe y es real y se ha metido a tu vida y te ha acompañado en todos los procesos de tu vida. Ahí está. Venga que queremos orar por usted. Venga, dígale a Dios: Señor, aquí estoy, ayúdame, yo tengo que tomar una decisión. Toma una decisión con Dios. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, hermano que estás aquí, Dios no ha cambiado. Sobre ti ha sido invocado el nombre más sublime que hay. Él no ha cambiado. No cambies tú para con Él, que Él no ha cambiado. Aún sabiendo Él que mañana vas a fallar, Él todavía dice: pero te amo. Vamos a orar por estas personas y por todos los que estén allá. Yo quiero invitarle que hagamos una oración en la que no pierdas de vista que Él sigue siendo el eterno, el poderoso, el santo, el inigualable. Que si nos ayuda es por su amor. Que si no nos pasa nada, no es porque lo merezcamos, es porque Él nos libra. ¿Cuántas veces el enemigo de tu vida y de tu alma y de tus hijos ha querido destruirlos? Pero el ángel de Jehová campa. El ángel de Jehová campa. El ángel de Jehová campa alrededor de tus hijos, de los tuyos, de los míos. Él mete su mano y dice: con él no, con ella no. Y como Él no tiene que explicarte, de muchos peligros te ha librado y tú ni te das cuenta, ni lo reconoces, ni le alabas, ni lo bendices. Pero te ha librado de la muerte, dándote oportunidad de que reacciones si no lo haces. Y aunque la muerte ha estado tan cerca, nos ha librado. ¿Por qué no lo aplaude un momento esta mañana? ¿Por qué no le dice gracias? Ese es Dios, ese es Dios. Ese es Dios, iglesia, ese es Dios. Para mí es el Rey del universo. Para mí alábelo un momento, es hermano. el principio y el fin.
Hermano, bájate ante Él, bajémonos ante Él. Para mí, Cristo es el Dios eterno. Oh, alábelo, alábelo, no se calle, hermano, no se calle. Cristo en todo, siempre es todo para mí. Oh Dios, para mí oh es Dios, el Rey del universo. oh Dios, Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. aleluya, alabe, hermano, al Dios eterno. Alabe al Dios eterno. Para mí. Alabe a ese Dios que se ha acercado a nosotros. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo. Oh, aleluya. Hermano, reciba el Espíritu Santo esta mañana. Pobre, malhechor. Llénese del Espíritu de Dios, alábelo esta mañana. No es más que la burla de la gente. No es Oh, más que un profeta Oh, santo. que murió. Oh, santo, pero para Dios, mí, santo. para mí es Santo. el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí, Aleluya. Cristo es el Dios eterno. Dígaselo. Cristo en todo, siempre es todo para mí. Para mí, oh, para mí es el Rey del universo. Dios, tú quieres lo mejor para mí. Para mí es el principio y el fin. Para mí, Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, siempre es todo para mí. Aleluya. Unos dicen que fue un pobre carpintero. Otros dicen que fue un sabio y nada más. Otros dicen que Jesús no fue sincero y que el Hijo del gran Dios no fue jamás. Sí, Señor. Pero para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, siempre es todo para mí. Acéptalo como el todo en tu vida. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Gracias, Señor, gracias. Cristo en todo, siempre es todo para mí. Aleluya. 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 Dígale algo al Señor esta mañana. Él no ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Su amor no le quita su grandeza ni su poder. Pero yo quiero invitarte esta mañana, obedécele. Hermano, obedécele.
Iglesia, cuidemos la salvación. Hermano, cuide lo que tiene. Amigo, lo que estás postergando, la Biblia dice, ¿cómo escapará el hombre si desprecia una salvación tan grande? Así lo describe la Biblia, tan grande. Esa palabra grande no es en el término nuestro, no lo olvides. Tan grande, no lo olvides. No desprecies esta oportunidad. No esperes al mañana. Decídete a caminar con Dios. No le pongas peros a Dios. Deja de ponerle excusas a Dios. Él conoce tu corazón. Por eso nuestra excusa no es válida ante Él, porque Él conoce la palabra antes de que la digamos. Vamos a orar. Acompáñeme a darle gracias a Dios esta mañana. Él es el Dios eterno. Cierre sus ojos y después de esta oración quedamos despedidos. Señor Jesús, gracias. Gracias. No tengo palabras como describir tu amor. Esta mañana, Dios, lo he predicado, pero siempre quedaremos cortos para poder explicar la grandeza tuya, la inmensidad de tu poder, de tu dominio. Más aún será inexplicable tu amor, Dios. No habrán palabras para poder definir un amor de esa manera. Pero ayuda a cada persona que está aquí, Dios, a que su actitud para contigo no sea indiferente, no sea como si tú no estuvieras en el escenario. Tú estás ahí, cuidando cada momento, cada molécula, cada espacio, cada situación. Desde guardarnos en un viaje hasta darnos el alimento, proveernos, cuidarnos, librarnos, ayudarnos, tratar con nosotros, tener paciencia, conocer cómo somos, pero aún así tiene misericordia. Gracias, Dios, ayúdanos. Que hayan aquí decisiones hoy firmes de caminar contigo. Que hayan decisiones, Dios, firmes de andar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo, hermanos.